Ok, bueno, estamos ya listos. Martes 13, martes 13 de septiembre de este 2022 en el discipulado aquí de la Iglesia Efesios 4:23, ya con mis hermanos que nos están acompañando ya en el día de hoy. Así es que vamos a arrancar, vamos a dar inicio con el tema que tenemos para hoy, que es el manual del cristiano siguiendo la secuencia de cómo debería actuar, parte 2. Hace 8 días arrancamos, pero hoy vamos a seguir con la secuencia. Así es que, bueno, ya que estás tú, Davis, ahí en primera plana, regálanos una oración ahí para arrancar, ¿vale? Sí, está bien. Pues, buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, para podernos reunir, Señor, y en torno a su palabra, Señor, y aprender más de usted. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a estar prestos, Señor, y dispuestos a, a todo lo que se vaya a enseñar en esta hora, Señor, y que también lo podamos poner en práctica, Señor Jesús, en nuestras vidas. Te pedimos guías, Señor Jesús, y también que nos guardes en todo tiempo, en todo momento, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ah, muchas gracias, Davis. Amén. Ok, voy a compartir la pantalla y arrancamos, ¿no? Bien, estamos ya aquí, como les decía, hoy vamos a seguir con esto de cómo actúa el cristiano. Hace 8 días, esta parte se compone de seis temas, digamos, así que el Señor toca. Recuerden, ya hemos visto varios, pero no vamos a hacer el repaso general, pues ya se los comenté al principio, ya vimos todas las bienaventuranzas, todo de cómo debería ser la esencia del cristiano, cómo debería adorar, cómo debería comportarse en cuanto al asunto de la regla de oro que vimos hace 8 días, la oración y el juzgar, ¿no? Que fue lo que vimos hace 8 días. Nos resta solamente de este ya capítulo 7 lo que es la puerta estrecha, por sus caminos los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos, que todos ellos, capítulo 5, 6, 7, lo que hacen es encerrar una enseñanza integral de lo que debería ser el cristiano, cómo debería ser su naturaleza, su esencia y lo que debería comportarse, ¿no? No solo como iglesia, sino los unos a los otros. Así es que vamos a arrancar vamos a buscar lo de la puerta estrecha. Como les dije, ya esto de juzgar a los demás lo vimos, eso lo vimos hace 8 días. Estuvimos a hablar de que básicamente el Señor se mueve mucho en que no debemos juzgar por apariencias, debemos no, cuidarnos mucho de que ese juicio, o sea, obviamente juicio en términos de opinión, porque todos estamos claros que el único que puede juzgar para salvación pues es Dios, ¿no? Pero nosotros podemos emitir juicios, es decir, emitir opiniones y todo eso, pero tenemos que cuidarnos que no sea un juicio hipócrita, es decir, que estemos de pronto juzgando o opinando, dando un concepto de otra persona sin cuidarnos de que a lo mejor nosotros estamos actuando de una manera igual o peor, ¿no? Entonces, cuidarnos de un juicio hipócrita, cuidarnos de ser severos e implacables, o sea, casi siempre hay que tener mansedumbre, misericordia en la manera en que uno va a juzgar, en la línea de la amonestación o de buscar la corrección de la persona, no dejarnos llevar por la soberbia, hay que recordar que la soberbia es bien, bien tremenda, ¿no? Entonces hay que hacerlo con sabiduría, entendiendo que la sabiduría tiene que ser el conocimiento y de todo el conocimiento que uno tiene, escoger lo mejor, ¿no? Cuando uno va a amonestar a alguien, a corregir a alguien, siempre debe hacerlo no solamente con conocimiento de causa, sino con sabiduría, es decir, saber escoger el momento preciso, la información precisa, las palabras precisas, y no solamente con sabiduría, sino con amor, ¿no? ¿Sobre quiénes recae la responsabilidad de juzgar? Pues todos los que digamos que somos espirituales, tenemos la responsabilidad de juzgar o de amonestar, ¿no? Ahora, considerando esa responsabilidad tan tremenda, es muy importante que cada uno se examine para saber si eso no lo es, si está o no está en la fe, ¿no? Básicamente eso, bueno, el Señor, algunos ejemplos en la iglesia cuando el Señor le decía, mire, lo felicito por haber juzgado, es decir, por haber, digamos lo que él decía ahí en la iglesia de Éfeso, que pusieron a prueba a los que se decían ser apóstoles y no eran, pero también le recrimina a la iglesia de Pérgamos porque tenía ahí gente de falsa doctrina y sin embargo no les decían nada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cómo se manipula esto de Gálatas 6:1 cuando
le dicen a la gente, vea, usted por qué, no sé si han visto cuando se amonesta a alguien que dice, usted para qué lo amonesta, no juzgue, solo Dios juzga, ore por él, ¿por qué no mejor no ora por él? Entonces, obviamente uno no podría restaurar a alguien si no se le amonesta, ¿no? O sea, primero tienes que hacerle ver la falta, el pecado, todo lo que está, la situación en la que está, para después entrar en un proceso de restaurarlo, ¿no? Entonces, todo eso lo vimos la regla de oro también, importante, lo que yo quiero que me hagan a mí, pues es lo que yo generalmente debería hacerle a los demás. El tema de la oración, obviamente el Señor nos insta a que pidamos, pero no es pedir por pedir, porque hay mucha gente que pide y no recibe. ¿Por qué? Porque piden mal, sino que hay que pedir con la seguridad de que el Señor obviamente oye a los que son de Él, si es que le pedimos con fe, es decir, conociendo la naturaleza santa del Señor, conforme a la voluntad de Él, conforme a propósitos que le agraden a Él. Nos insta a que lo busquemos porque decía ahí, el que busca halla y el que busca halla, ¿no? Entonces, buscar en el lugar adecuado. Hay mucha gente que busca las bendiciones de Dios sin estar en el reino de Dios, entonces está buscando en el lugar equivocado, ¿no? Obviamente la seguridad de que si uno llama a la puerta se le abre, pero obviamente entendiendo que la puerta es Cristo y la única llave que abre esa puerta, pues es el arrepentimiento. Bueno, eso fue lo que vimos hace 8 días. Vamos a empezar hoy con este tema de la puerta estrecha. Entonces, no sé si alguien quiere leer Mateo 7:13 que está ahí en pantalla. ¿Alguien que quiera leer ese versículo? Yo puedo leer. Claro, adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, gracias, David. Entonces, esta es parte de las enseñanzas que el Señor nos está dando. Acuérdense, ¿no? Todo el sermón del monte no son otra cosa más que enseñanzas que el Señor de por sí es. Un sermón es una enseñanza, ¿no? Sobre temas específicos que deberían caracterizar en nuestro caminar cristiano, ¿no? Y aquí está tocando algo de la puerta estrecha, y obviamente al hablar de la puerta estrecha, pues está hablando del camino, y no solamente un camino, está hablando de que hay dos caminos, ¿no? Como siempre, o sea, el Señor siempre nos ha puesto en medio de su palabra esa posibilidad de que siempre hay dos caminos, y que solamente hay dos caminos, ¿no? Está hablando ahí, hay un camino que es ancho y espacioso, que lleva a la perdición, y hay un camino angosto, pues que lleva a la vida eterna. O sea, no hay más caminos, o sea, no hay que buscar más caminos. Siempre a lo largo de la escritura, pues se nos ha presentado esa doble opción, ¿no? Y nos hace un llamado, obviamente, a que dejemos ese camino ancho que no nos va a servir para nada, porque ya sabemos a dónde nos lleva, y que tomemos la sabia decisión de más bien no solo entrar por la puerta estrecha, sino seguir por ese camino que es angosto. Ahora, el Señor es un tema recurrente, ¿no? Uno dice un tema recurrente. ¿Ustedes saben qué es algo recurrente? Cuando uno dice, es que esto es recurrente, ¿qué quiere decir eso? No es nada cristiano, ni bíblico, ni mucho menos, pero cuando ustedes les dicen, es que es un tema recurrente, es solamente para que nos instruyamos todos. ¿Qué entienden ustedes por un tema recurrente? Habla mucho de un tema, como que todo el día es repetitivo. Que se repite, sí. Ok, sí, que se repite. Es algo recurrente, algo que se insiste, ¿no? Entonces, es un tema de los dos caminos. No es que el Señor lo dijo ahí en el Sermón del Monte y se lo inventó y que, uy, qué sabio el Señor, que sí era sabio, obviamente, pero se sabe que el Señor obviamente conocía palabra y todo ese asunto, pues Él es la palabra, ¿no? Entonces, es algo que nos han instado siempre desde el Antiguo Testamento con diferentes medios. Por ejemplo, miren en el caso de Moisés, allá en Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, con Moisés desde el Deuteronomio siempre dos caminos, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge tú, dos caminos con Moisés. Con Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Entienden? Entonces, está la opción ahí. ¿A quién quieren servir? ¿A quiénes?
a los dioses que sirvieron vuestros padres que estuvieron allá, mire, dioses con D minúscula, o al Dios de la Biblia. ¿A quién quieren servir? ¿A Jehová de los ejércitos? Bueno, yo no sé de ustedes, dice él, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Entiendes? Entonces siempre hay dos opciones, ¿no? Por medio del profeta Elías, allá en Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, pero ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Miren, dos pensamientos. Si Jehová es Dios, pues seguidle, ¿no? Y si Baal, pues entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces mire que desde el profeta Elías también dos caminos, ¿no? ¿A quién quieren? O sea, ¿a quién, para qué van a seguir entre dos pensamientos? O sea, ¿qué pasa cuando uno claudica, como dice ahí, cuando uno claudica entre dos pensamientos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Sí saben qué es claudicar, ¿no? Desviarse. Es malo, voy a buscar una definición aquí para preguntarle a tío Google. Mire, claudicar dice ceder, rendirse, renunciar, generalmente a causa de una presión, dejar de mantener una convicción, una norma de conducta personal. Entonces, claudicar es como inclinarse, como decidirse por una cosa. Entonces dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Entonces, ¿qué pasa cuando uno claudica entre dos pensamientos? Hay duda. Ajá. Y Como si, que uno le pone más énfasis al otro tema que al que nos conviene. puede Está ser. uno como dividido también, pastor. Dice hacer esto o lo otro. Hay como Sí, es más bien nada eso en que sí, dice, más bien en lo que ese- dice David, ¿no? Porque, digamos, cuando uno claudica entre dos pensamientos, porque ahí no dice cuál es el pensamiento bueno, ¿no? Está hablando de dos pensamientos. Más adelante es que hace la segunda. Pero en general, cuando uno claudica entre dos pensamientos, uno le cuesta mucho decidirse, ¿no? Porque no, o sea, es como que usted llegue a una intersección derecha, izquierda, y uno diga, ahora por dónde agarro, man? ¿Entiendes? Entonces no te decides y si agarras de por la derecha vas a estar con la inquietud de decir, uy, si me hubiera ido por la izquierda. Y si agarras por la izquierda, por ahí entonces no hay una decisión, hay duda. ¿Me entiendes? Entonces por eso él le dice ahí, ¿hasta cuándo van a ustedes a claudicar entre dos pensamientos? Entonces le dice, decídanse, como queriendo decir, decidan. Si Jehová es Dios, pues síganlo. Y si ustedes creen que es Baal, pues vayan en pos de él, pero no claudiquen entre dos pensamientos porque al final bueno, hay una frase que aquí yo creo que no se conoce, pero en Colombia muy conocida, que dice, ni chicha ni limonada. ¿La han oído, no? Entonces, aquí hablamos en lenguas. Pero sí Sí. Sí, saben aquí que también. aquí también se usa, ¿no? O Sí. sea, no es ni chicha ni limonada al final, o sea, ni se decide por una cosa ni la otra, ¿no? Ni raja, ni presta el hacha. ¿También han oído? Ni presta el hacha. Entonces, hay muchos dichos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque claudican entre dos pensamientos. Entonces, pero siempre hay dos caminos, o sea, decídanse. O sea, por eso es que el Señor dice, ni frío ni caliente. Es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio, porque las personas tibias están claudicando entre dos cosas, ¿verdad? No son ni lo uno ni lo otro, sino que tienen más bien de lo uno y lo otro. Y por eso el Señor también dice, no sirvan a dos señores, porque entonces al final te vas a inclinar por uno más que el otro y todo ese asunto, pues bueno, pero siempre hay dos opciones, ¿no? Entonces, desde el profeta Elías también, ¿no? Eh, bueno, y también en Isaías dice, entonces tus oídos oirán y a tus espaldas palabra que te diga, ese es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, mire, derecha, izquierda, dos caminos. Entonces, en términos generales es un tema recurrente de que desde el mero inicio de la escritura, de por allá de Deuteronomio y todo eso, y se ha venido repitiendo hasta que en el Sermón del Monte el Señor también lo decía, ¿no? O sea, hay dos caminos, simplemente entonces escojan uno, asegúrense de escoger el correcto, ¿no? Y ¿qué es lo que uno le garantiza escoger el camino correcto? El conocimiento que uno tenga de los dos caminos, ¿cierto que sí? Entonces, por eso hay que analizarlos. Entonces, analicemos cada uno de esos dos caminos a la luz de la palabra, ¿no? Y empecemos por el que nosotros, obviamente, como tenemos la información, pero a veces el tener la información no es suficiente, porque de seguro que hay mucha gente que sabe que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho, que el ancho te lleva a la perdición. Ahora, y es una pregunta que uno se hace. Si la mayoría de la gente sabe que el camino ancho, que tiene sus características, te lleva a la perdición,
uno diría, mandaría que alguien camine por ahí. Ahora, ¿ustedes creen que nadie camina por ahí? La mayoría camina por ahí, pastor. La mayoría camina por ahí. El bien del hombre está en Dios. La mayoría de la gente lo sabe, pero no lo busca, ¿no? Bueno, todo eso lo sabemos ya. Ok, pero entonces el camino ancho y espacioso, que obviamente lo habla Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, digo, ancha es la puerta y espacioso es el camino que ya la perdieron y muchos son los que entran por ella. Entonces, el camino ancho y espacioso, ¿cuál es ese? Bueno, es el camino del pecado, obviamente es el camino que a simple vista se ve bien, que es atractivo, que es bonito caminar por ahí, pero que todos sabemos que su final es un final de condenación, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué personaje de la Biblia se dejó llevar por ese camino ancho y espacioso que le pareció bonito y se fue por ahí? ¿Qué personaje recuerdan ustedes? Lot. Lot, ¿se acuerdan, no? Que Lot le dijo a Abraham, bueno, escoge tú por dónde te quieres ir si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces, Abraham es un símbolo propio de lo que es un cristiano espiritual, ¿no? O sea, como queriendo decir, a mí no me importa si yo me voy a la derecha, a la izquierda, donde sea, pero yo sé que voy con Dios, entonces a mí no me importa por dónde me vaya. Pues si quieres, coge tú, ¿no? Y claro, Lot miró por un lado desierto y todo eso, montañas, al otro lado llanuras y todo eso, entonces dijo, no, yo me voy por acá. Y al final todos sabemos a dónde fue a dar Lot, poco a poco, corriendo sus tiendas, fue a dar a Sodoma, ¿no? Entonces, eso lo sabemos. Ok, bueno, entonces el camino ancho y espacioso es el camino del pecado, ese que se ve bien. Acuérdense que el pecado nunca se muestra como algo tormentoso, como algo agrio, como algo amargo, ¿no? El pecado siempre se muestra como algo atractivo, algo bonito, pero bueno, ya sabemos cuál es la paga del pecado, que es... La ¿Cuál es? muerte. La La muerte. muerte. La paga del pecado, la muerte. Ok, entonces el camino ancho y espacioso, bueno, ya sabemos que es el del pecado. El camino ancho y espacioso también es el camino de aquellos a los cuales se les ha predicado el evangelio. O sea, hay mucha gente que se le predica el evangelio, se les muestra el plan de salvación, se les hace ver que están mal, pero prefieren obviamente seguir en medio de sus tinieblas para seguir en sus malas obras, ¿no? Como dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué creen ustedes que a qué se refiere ahí cuando dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí falta un pedacito de ese versículo. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? ¿Alguien se acuerda del versículo, el pedacito que falta? No, sin buscar en la biblia.net. ¿Por qué cree, metámosle de lógica, por qué cree que los que andan en tinieblas no les gusta la luz? ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Exacto. Gracias, Cindy. Porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Entonces, ¿por qué esta gente amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Entonces, obviamente, ese era el pedacito del versículo que faltaba ahí, ¿no? Porque sus obras eran malas y entonces, obviamente, nadie le gusta. Eso es como cuando, no sé, bueno, ustedes ven que hay parejas que les gusta estacionarse en zonas oscuras, no precisamente como para comentar de las experiencias de la vida, ¿no? Hacer sus cosas raras ahí. Entonces, claro, cuando llega la policía con una linterna ahí, wow, se sienten ahí porque sus obras son expuestas, ¿me entiende? Y eso pasa con cualquier tipo de cosas que se hace a escondidas y todo eso. Entonces, por eso la gente evita la luz. Entonces, la luz vino al mundo. ¿Quién? Cristo, obviamente. Y muchos amaron más las tinieblas que a él, por eso lo rechazaron y al final lo mataron, porque obviamente con lo que él predicaba, con lo que él mostraba, sus obras eran expuestas, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar del camino ancho y espacioso? Bueno, ese camino ancho es el camino de aquellos que quieren vivir sin Dios, ¿no? Entonces, como prefieren vivir sin Dios, pues prefieren negarlo, obviamente, a reconocer, o sea, prefieren negarlo a Él y no reconocer su pecado, arrepentirse, ¿no? Entonces, mucha gente, en lugar de reconocer a Dios, dice, no, mejor no lo reconozco porque si lo reconozco, entonces tengo que reconocer que estoy viviendo en contra de Él y entonces como lo que estoy haciendo, que está en contra de Dios, me gusta lo que hago, pues entonces mejor no lo reconozco. Entonces por eso hay gente que decide mejor decir ser ateo, ¿no? O no reconocer que exista un Dios, o ser agnóstico, que sin negar a Dios, pues tampoco lo aceptan, ¿no? Entonces
como esa tela, esa estela de duda y todo eso. Entonces, pero a la larga cualquiera de los dos lo que hacen es básicamente la decisión de negarlo o no reconocerlo. ¿Para qué? Pues para seguir viviendo en su falsa libertad, ¿no? Que más que falsa libertad es un libertinaje, ¿no? Como dice Salmos 2 del 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como quien dice, ¿para qué lo vamos a aceptar? No, sigamos viviendo como nosotros estamos viviendo, sigamos viviendo, disfrutando de nuestra falsa libertad, ¿no? Entonces, ese camino ancho y espacioso es el de aquellas personas que obviamente para no negarse a reconocer su pecado y arrepentirse, pues prefiere más bien negar la existencia del Señor o ponerla en duda por lo menos para seguir en sus deleites, ¿no? Ahora, el camino ancho y espacioso también es no solamente gente que no conozca ni que niegue, ¿no? El camino ancho y espacioso es el camino de muchas personas que tienen conocimiento de la palabra, pero que la desechan, ¿no? Porque prefieren vivir en sus propios racionamientos, ¿no? Entonces es persona que conoce palabra, o sea, ustedes y yo conocemos de seguro gente que conoce palabra, pero que han desechado ese conocimiento para poder vivir bajo lo que ellos consideran en medio de su necedad, lo que es su propia realidad, ¿no? Su propio sentir, ¿no? Mire lo que dice Romanos 1:21. Recuerda que Romanos capítulo 1 es como una radiografía del ser humano sin Dios, ¿no? Y mire cómo empieza el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, estamos hablando de gente que conoce palabra, que conoce de Dios, pero habiendo conocido a Dios, ¿qué hacen? Obviamente deciden no ni glorificarlo ni darle gracias, sino que más bien envanecidos en su racionamiento, o sea, en sus propias opiniones. Por eso es que la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, esta gente, obviamente, habiendo conocido a Dios y habiendo envanecido en su propio racionamiento, porque se profesaban ser sabios, más bien esa sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, que como dice el libro de Santiago, se hicieron necios y todo lo que ya ustedes de seguro han leído en el capítulo 1 de Romanos, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen, entonces el Señor los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, de modo que se enzorraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por lo cual, el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? Entonces, ese es el camino ancho y espacioso también, ¿de quiénes? Aquellos que teniendo información, que habiendo conocido a Dios, más bien envanecidos por su propio razonamiento, siendo sabios en su propia opinión, obviamente deciden más bien negarle y profesar y hacer cosas que ya sabemos que el Señor obviamente no aprueba. Y bueno, ahí viene todo lo demás que está en Romanos 1, haciendo cosas desagradables, hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo, y el Señor pues obviamente los entregó a una mente reprobada. Ahora, el camino ancho y espacioso también es el camino de aquellas personas que tienen una religión pero que no conocen al Señor, que piensan que pueden salvarse, obviamente, según sus propios... Acuérdense lo que hablamos alguna vez de lo que era tener, y una vez viene la pregunta que está abajo, ¿qué significa tener una religión? ¿Acuerdan cuando hablamos del cristianismo, si era una religión, una relación? ¿Qué significa tener una religión? ¿Recuerdan lo que era la definición de religión en aquel momento que la vimos en la iglesia? ¿Alguien que de pronto se acuerde qué es religión? No es que es religioso, ¿no? Pues ya eso lo sabemos. Pero ¿qué era la religión? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa definición? Vamos a buscarla aquí otra vez. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? Pastores, seguir sobre las creencias y las costumbres, los símbolos de las religiones. Correcto. Las religiones, sí, aquí la definición rígida en el diccionario dice que es un sistema de creencias, como decía la hermana, sí, creencias, costumbres, símbolos. Entonces, eso es religión. ¿Se acuerdan como cuando uno iba a la católica a misa, que uno, yo siempre les cuento esa anécdota que me parece como una ilustración bien clara de lo que es la religión, cuando uno iba a misa y se quedaba parado en la puerta ahí, como a 2 metros de la puerta, y uno ni escuchaba lo que el cura decía, pero el solo hecho de estar parado ahí en la puerta, ya cumplí con mi ritual de ir a misa, ¿no? Ni idea lo que dijo el cura, bueno, aunque no tengo necesidad ni de imaginarme porque la misa es un guión, ¿no? Lo único que cambia en las misas católicas es la lectura del evangelio, que es diferente, pero no se hace una interpretación de esa lectura. Entonces, a la larga, después todo va igual. Uno se da cuenta que cuando ya todo el mundo está dando la mano es porque ya está acabando la misa, y si todo el mundo comienza a salir, pues uno se va también, ¿no? Porque ya acabó.
pero ni idea de lo que dijeron arriba. Entonces, es un sistema de creencias y de todo eso, ¿no? Entonces, el camino angosto y espacioso es esas personas que creen que realmente su relación con el Señor dependen de esa religión, ¿no? No lo conocen realmente y creen que por eso pueden salvarse, ¿no? ¿Y cuánta gente no camina por ese camino? Mucha gente, ¿no? Demasiada. Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, es gente que se cree como Pablo en su momento, cuando era Saulo de Tarso, bueno, aunque Pablo y Saulo siempre fue el mismo, ¿no? O sea, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no con conocimiento, ¿no? Tienen celo de las cosas de Dios, pero ni se sabe por qué tienen celo de las cosas de Dios. Eso es como la gente que pasa frente a una iglesia católica y va fumando y esconden el cigarrillo mientras pasan por la puerta y después siguen fumando normal. Entonces, en buena teoría creen tener celo de las cosas de Dios, cuidan de las cosas de Dios, entre comillas, pero no con conocimiento, porque totalmente ignorancia, ¿no? Pero ahí dice, tienen celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, es el camino de aquellas personas que viven en una religión, ¿no? Entonces, mire que ese camino ancho, si sumamos todos estos que vimos aquí, cantidad de personas caminan ahí, ¿no? Sume este grupito que vimos al principio de aquellos que quieren vivir sin Dios, o sea, que realmente lo niegan totalmente. Sume el grupito que obviamente están metidos totalmente en el pecado, más aquellos a los que se les ha presentado el plan de salvación, pero prefieren seguir en lo suyo, más el otro grupo que conociendo obviamente de todo lo que es lo que agrada o no agrada a Dios, pero aún así prefieren desecharlo, otros que prefieren más bien negar a Dios. Mire que son diferentes grupos y todos caminan por el mismo camino que es el camino ancho, ¿no? Más aquellos que creyendo que están en una relación con Dios, lo que están es en una religión, entonces es un grupo bastante grande si sumamos todos eso, ¿no? Pero ese es el camino ancho y espacioso, ¿no? Hablemos ahorita de la puerta estrecha del camino angosto, que era el otro camino, ya vimos uno, este es el otro, ¿no? Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mire que dice, pocos son los que la hallan, aunque muchos la buscan, ¿no? Pero pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor cuando habla esto de la puerta estrecha, bueno, cuando yo alguna vez les dije a ustedes que el camino angosto y la puerta estrecha, todo eso no necesariamente tiene que ver con que es una puertita y todo ese asunto, un caminito donde cabe una persona, no. El camino angosto y todo eso se refiere a un camino de dificultad y todo eso, pero aún así, cuando el Señor habla de la puerta estrecha y uno dentro de su mente finita se imagina una puerta estrecha, uno dice, bueno, ahí solamente en lo natural una puerta estrecha, y dice, bueno, ahí que solamente es uno por uno, ¿ah? El asunto como que es personal, como que es individual, no se puede entrar en grupo, no es molote, sino uno por uno. También, digamos que podría ser alguna alusión a que este tema de la salvación y todo es algo personal e individual, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que la salvación es personal, o sea, nosotros nos salvaremos nosotros, podemos influir, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar a otras personas a que se salven, pero cada uno tiene que tomar su decisión personal y una decisión individual, ¿no? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿a quién va ese consejo? ¿A quién? Personal, ¿no? Si confesares, no es si ustedes confiesan, no, si confesares. Entonces, esto de la puerta estrecha, el camino angosto, pues nos da una idea también de que todo este tema de la salvación es un tema personal, Se te ¿no? está yendo el audio, bebé. No sé, ¿se me está yendo? Yo no te oigo. No, pastor, ¿le escucha bien? Aquí se escucha bien. Sí. Se le está yendo a usted, Milena. Bueno, si se está yendo, me avisan, ¿no? No me dejen hablando solo. Pero bueno, está bien. Entonces, el Señor nos habla ahí de la puerta, no nos habla de las puertas, recuerden, ¿no? Porque hay una sola puerta, y esa puerta pues es Jesucristo, ¿no? Porque Él lo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? O en Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces no hay ningunas puertas, hay una sola puerta que es Cristo, ¿no? Entonces la puerta estrecha, como les decía antes, nos recuerda obviamente que todo esto es personal, ¿no? O sea, cada uno tiene que confesar su propio pecado, cada uno tiene que arrepentirse para poder ser salvo, para poder ser salvo. No se puede uno arrepentir por otra persona, nadie se puede arrepentir por uno, no podemos orar
nosotros para que alguien se arrepienta, podemos orar, o la línea de oración podría ser para que el Señor tenga misericordia de esa persona, para que le dé tiempo, para tantas cosas. ¿Ustedes se acuerdan que por allá en el libro, en el Evangelio de Juan decía que hay pecado de muerte por el cual no pido que se ore, o no les pido que se pida, algo así no se decía? Porque realmente una persona que está en pecado no necesita que uno ore por ella, ¿no? Para arrepentimiento, ¿no? Estamos hablando para arrepentimiento porque esto es personal, ¿no? O sea, la puerta estrecha nos enseña y nos recuerda que esto es definitivamente personal. El camino angosto, bueno, así como vimos allá lo del camino ancho, el camino angosto, ¿cuál es? Es el camino que simboliza esa decisión de seguir a Cristo cueste lo que cueste, ¿no? Lucas 9:23, recuerda que el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, es esa decisión básicamente de seguirlo a Él con todas las implicaciones que toma el negarse a uno mismo, ¿no? Negarse a lo que uno es, a su vieja naturaleza, dejar atrás todo eso, Efesios 4:22, despojarse de lo que uno era, y tomar esa sabia decisión en medio de un seguir a Cristo, el poder renovar su espíritu de su mente y poder revestirse de una nueva imagen, ¿no? Entonces, eso nos recuerda lo que es el camino angosto. El camino angosto es el camino, o sea, es aquel camino que los que transitamos por ahí y los que transitan por el otro camino, que es el camino ancho, obviamente a lo nuestro les parece locura, ¿no? O sea, es lo que dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que van por el camino ancho, ¿no? Entonces, todos los que van por el camino ancho, que son la mayoría, cuando nos ven a nosotros, que somos la minoría, pues nos dicen que estamos locos, ¿no? ¿Cuántas veces no he escuchado eso, decir esa gente está loca? Eso, bueno, una cantidad de cosas, aunque hay iglesias por su testimonio, obviamente, que hasta uno mismo como cristiano dice, no, hombre, esa gente está loca, porque ya, pero no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo, o el cristianismo puro, ¿no? El que el Señor espera en su palabra, ¿no? Pero entonces ese es el camino, o sea, el que los demás reconocen como un camino de locura, ¿no? Bueno, el camino angosto también es un camino que a muchos les parece difícil de seguir, porque como les decía, esto de la senda angosta, la puerta estrecha, tiene que ver más con la dificultad que hay para transitar ahí, que no debería sorprendernos porque en varios pasajes el Señor hace referencia a que vamos a tener aflicciones, que el camino no va a ser duro. Juan 16:33, ¿se acuerda? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, confíen, porque yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces el camino angosto es un camino de dificultad, pero no es que sea imposible, claro que se puede transitar, pues si fuera intransitable, Dios no sería un Dios tan injusto como para decirle, caminen por ahí sabiendo que no vamos a poder caminar. O sea, claro que podemos caminarlo, no va a ser fácil y va a ser mucho más difícil en la medida en que no tengamos una mentalidad de camino angosto y tengamos una mentalidad de camino ancho, ¿no? Ahí es donde está el asunto. Pero bueno, resumiendo este tema de los dos caminos, como les decía, desde el inicio siempre se nos ha puesto delante esos dos caminos. Hay que recordar que todos los días, en cualquier momento que nosotros estemos atravesando, mañana, tarde, noche, donde sea, siempre vamos a tener la opción de estos dos caminos. Uno que nos lleve a la vida, uno que nos lleve a la muerte, uno que nos lleve a la felicidad, otro que nos lleve a la tristeza, o uno nos lleva a la unión, otro nos lleva a la desunión, uno nos puede llevar al amor, otro nos puede llevar al odio, pero siempre van a haber las dos sendas, ¿no? Los dos caminos, el camino del bien y del mal están por todos lados, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, entendiendo lo delicado de la decisión, ¿no? Que nos puede llevar a una vida eterna o nos puede llevar a una muerte, una condenación eterna, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay gente que emprende un camino tan errado y tan equivocado, creyendo muchas veces que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y el problema no es que uno, porque sí es un problema que uno agarre el camino que no es correcto y que uno esté poniendo en riesgo su salvación. El problema es que esas decisiones propias también están poniendo en riesgo a nuestras familias o a la gente que depende de una decisión nuestra, ¿no? Alguna vez les ponía el ejemplo de gente que decide irse de las iglesias o de la iglesia y se llevan a su familia, ¿no? Y entonces uno después les pregunta, y pasan casos ahí en la iglesia, ¿no? Gente que se va y uno después pregunta, mira, ¿y a dónde está yendo tal persona? Y dice, no, es que se dejó de congregar. Y dice, wow, y se llevó a sus hijos. ¿Me entienden? Entonces es una decisión muy delicada, o sea, que no solamente implica a uno, sino a la gente que depende de uno, ¿no? Entonces, básicamente, emprender ese camino errado y equivocado es una decisión personal, que no deja de ser una decisión personal, pero obviamente hay que asumir las consecuencias de esa mala decisión, ¿no? Entonces, hay Ever, gente... Ever, Sí,
¿sí? Ajá, ahorita cuando se habla, pues, y que estás mencionando esos dos caminos y la puerta estrecha, uno diría que, claro, es una decisión personal y en nuestra mente finita dice puerta estrecha. Como dices tú, puede pasar una sola persona, que es una decisión, pero ahí nos vamos quedando nosotros porque nosotros queremos pasar esa puerta estrecha con mi familia, pero hay parte de mi familia que no quiere, entonces ahí es donde, bueno, me voy a quedar allí o decido pasar a mi familia y que no quieren, ¿sí me entendés? Y es una puerta estrecha, como usted dice, que es individual, entonces por eso se ven casos que es un camino angosto, que es un camino angosto, bueno, que vamos a tener aflicciones, que vamos a estar preocupados, temerosos. Hay gente que está en el cristianismo temerosos, angustiados, pero hay que recorrerlo. Entonces, ahí es donde nos vamos quedando, ¿sí nos vamos quedando y vamos buscando otras opciones, otros caminos. ¿Sí me entiendes? Bueno, el tema ahí no es tanto que yo dije que yo puedo meter a mi familia a la fuerza por esa puerta que obviamente es personal, ¿no? No, 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 que uno quisiera, o sea, No, sí, pues la yo lo que mayoría de la uno gente quisiera, quiere que ajá. que toda su Es que familia se digamos, es que salvara. hasta la intencionalidad de Dios es esa, ¿no? La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, ¿me entienden? Empezando por ahí. Pero nosotros sabemos que él mismo lo dice, ancho es el camino y ancha la puerta de la perdición, donde muchos van a ir por ahí, aunque suponiendo que, no digo eso, pero es palabras del Señor, ¿no? Yo sé que muchos se van a perder, aunque la intencionalidad mía es que nadie se pierda, ¿me entienden? Yo creo que la intencionalidad nuestra también es que nadie, no solamente nuestra familia, sino el mundo en general, la humanidad, si uno tuviera en sus manos una idea que nadie se pierda, ¿cierto así? Pero bueno, pensemos en nuestras familias, que no volvemos tan alto. La intencionalidad nuestra es que nadie de nuestra familia o las personas que amamos, no necesariamente tienen que ser de nuestra familia, no, las personas que amamos no se pierdan, esa es nuestra intencionalidad, pero sabemos que no está en nuestras manos. Entonces, tal vez lo que Milena dice es que a veces uno por tratar de forzar cosas, de que familia de uno pueda llegar a los pies del Señor, uno comienza a aflojar o a descuidarse y es un error tremendo que eso no debería hacerse, porque recuerden que uno no puede ayudar a nadie, a alguien más si uno no está bien, ¿no? O sea, asegurémonos de estar bien nosotros para poder ayudar a otros, no a que se salven porque acuerden que es una decisión personal, pero sí a hacer instrumentos, herramientas en las manos del Señor para hacer que esas personas procedan al arrepentimiento, ser boca del Señor, ser profetas en la línea del Nuevo Testamento que ya ustedes manejan y toda esa parte, pero sí, es un riesgo, digamos, lo que muchas veces por estar, acuérdate que la palabra, ¿qué es lo que dice? Es, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿no? A veces pasa al revés. Más bien uno por ir al ritmo de otra gente que no quiere nada y que no quiere nada, uno termina por descuidar su propia relación y al final ni logra ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero entonces por eso es que no hay que claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Ay, es que lo que yo creo y lo que mi familia cree y lo que yo creo, no, aquí es lo que piensa el Señor y por eso tenemos que tener los pensamientos de Él para no claudicar entre dos pensamientos y ahorita más adelante lo vamos a ver cuando veamos lo del fundamento. Ok, bien, entonces les decía esto, ¿no? De que muchas veces no nos conformamos con saber que vamos por el camino errado, sino que más bien se arrastra a hermanos de la fe, ¿no? Hay gente que es buena para hacer salir a gente de la iglesia, ¿no? Y no solamente a la familia que se la llevan, sino también a otras personas, influenciando de una manera negativa, ¿no? Se los llevan, ¿no? Entonces, equivocarnos de camino es súper peligroso, como les decía, porque nos puede llevar a una muerte natural. Yo me acordaba ahorita del muchacho aquel, ¿se acuerdan que mataron ahí en el barrio chino? ¿Recuerdan que hubo toda una noticia nacional? ¿Se acuerdan? Sí, Yo hasta el sol de hoy, yo no sé, no encuentro respuestas, digámoslo, de por qué ese muchacho agarró ese camino. O sea, si él estaba ya en la California, ¿qué fue a hacer al barrio chino? A pie, a esa hora, ¿me entiendes? Entonces, en lo natural, digámoslo así, hay caminos que uno decide recorrer que lo pueden llevar a la muerte, en este caso a la muerte física, ¿no? Pero en lo espiritual hay caminos que uno decide recorrer también que te pueden llevar a una muerte eterna, definitivamente. Pues es que es muy delicado, ¿no? Entonces,
El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, mire que aquí en este versículo podemos ver entre líneas un interés muy particular del Señor, obviamente, de que nosotros andemos por la senda correcta, ¿no? Aunque Él sabe, obviamente, que no dejará de ser una decisión nuestra, ¿no? El transitar por esa senda, pero hay un interés muy particular. De hecho, acuérdense cuando Jeremías le dijo al pueblo, hey, ustedes hagan un alto, mediten sus caminos y vuelvan por la senda antigua, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron ellos? Pues no vamos a andar por ahí. Entonces, pero bueno, la advertencia fue dada. Entonces, siempre hay un interés particular del Señor de que nosotros andemos por la senda correcta, ¿no? Mire, Hebreos 12:13 dice, haced sendas correctas, derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros andar por el camino correcto? ¿Qué dicen ustedes? En lo natural, en lo espiritual, en como lo quieran poner. ¿Qué nos garantiza a nosotros que andamos por la senda o que vamos por el camino correcto? Conocer el camino, las indicaciones correctas. Sí, conocer el camino, pero por ejemplo, si ahora que alguien habló. Bueno, andar por el camino correcto, ¿qué le garantiza a uno? O sea, cuando yo, es que si les digo eso les doy la respuesta, pero David dice, conocer el camino, sí, está bien. Conocer el camino te garantiza que tú decidas andar por un camino y por el otro. Eso es como cuando yo vengo para la casa y yo digo, no, mejor, y yo vengo de la sabana para la casa y digo, no, mejor voy a ir a dar la vuelta por Cabletica y bajo por esa avenida principal de Paz porque el bulevar de Romo se le está hecho leña. Entonces, como conozco el camino, yo digo, voy a meter por otro camino. Los dos son buenos caminos, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con cualquiera de los dos caminos que yo agarré? ¿Qué me garantiza a mí? O sea, para mí los dos caminos son correctos. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que son correctos? Porque voy a llegar a donde quiero llegar. Ir a su casa. Bueno, como dijo Cindy, como dice David, porque los dos caminos me llevan a donde yo quiero ir, ¿cierto que sí? Entonces, andar por el camino correcto me garantiza llegar a mi meta, llegar a donde yo quiero llegar, ¿cierto? Llegar a la meta correcta. Por eso es que hay que desarrollar esa habilidad para leer señales, como lo hemos visto varias veces. Las señales seguirán al que creen, ¿no? Pero ¿quién es el que cree? El que tiene conocimiento, el que tiene fe. Entonces yo puedo leer las señales, porque igual yo podría decirles, usando ese mismo ejemplo de ahora, es que yo estoy en la sabana y quiero llegar a mi casa, entonces, pero no me voy a meter por el Boulevard de Romos porque está dañado. Entonces mejor me voy a meter por otro camino y comienzo a ver señales que dice San Juan de Dios, 300 metros, y después dice Banco Negro de Costa Rica, 1 kilómetro, Mall San Pedro, 600, y digo, bueno, pero si yo voy ¿para dónde voy yo? Voy para Cartago, yo no vivo para allá, entonces, ¿pero por qué? Porque leo las señales, ¿no? Entonces hay que aprender a leer señales para saber si vamos por el camino correcto, porque las señales seguirán al que creen. El que cree no sigue señales, sino que las señales le siguen a él, o sea, se van a ir apareciendo, pero hay que aprender a leerlas, porque si uno no las sabe leer, queda listo para la foto. Ok, bueno, esto es el camino, los dos caminos, o sea, son enseñanzas muy rápidas del Señor, o sea, básicamente resumiendo, dos caminos del Señor, ancho es el camino de la perdición, ancha la puerta que te lleva a Él, angosto es el camino de la salvación, estrecha la puerta, no hay puertas, solo hay una puerta, yo soy la puerta, como lo vimos la vez pasada, esa puerta, ¿cómo se abre? Con el arrepentimiento, porque se activa la misericordia de Dios, entonces te da acceso a la puerta, ya después de ese acceso a la puerta tú vas a tener la capacidad de poder transitar por ese camino angosto, que no va a ser un camino fácil, es un camino con dificultades, con aflicciones, con cosas, pero que se va a poder llevar y transitar en la medida en que uno tenga una mentalidad preparada para ese camino. ¿Cuál mentalidad? La mente de Cristo, porque como él lo dijo, yo ya pasé por ahí, yo ya tranquilo, yo ya he vencido al mundo, entonces ustedes lo pueden hacer también en la medida en que tengan mis pensamientos, ¿no? O sea, no hay nada más de misterio con ese asunto de los dos caminos, simplemente tomemos la decisión de transitar por el camino correcto. ¿Estamos claros ahí con eso de los dos caminos y la puerta estrecha, el camino angosto y el camino ancho? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Amén. Bueno, Estamos sigamos. claros, amén. Entonces, vamos a entrar en esta parte de, la parte de por sus frutos los conoceréis, que hacen más referencia a los falsos profetas, pero ahorita vamos a ver que eso no necesariamente es para solo los falsos profetas. ¿Alguien que lea Mateo 7:15 al 20? Voy de nuevo. Yo, pastor.
Bueno, démosle chance a ¿quién? ¿Quién me dijo? ¿Quién dijo yo? Shirley, Ok, Chile, vamos con Chile, David. Ahora no se dejen ganar por lo guarda- de David. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos sí de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. ¿No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok. Bueno, obviamente él está hablando aquí de uvas y espinos. Todos sabemos cuáles son las uvas y sabemos que los espinos pues son los cactus o las higueras que vimos en aquel momento, ¿no? No, la higuera no, la zarza, ¿no? Uvas de los espinos, los higos que da la higuera, obviamente de los abrojos, que generalmente son arbustos que no dan fruto, ¿no? Entonces, aquí está hablando obviamente de los frutos y de todo eso, pues ya es algo que hemos conocido, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, pero bueno, hablemos un poquito a qué hace referencia el Señor con esto. Es un texto que si bien está mencionando los falsos profetas, pero ya vamos a ver que no necesariamente es solamente para ellos, aunque ahorita vamos a definir qué sería para nosotros o qué clasificaríamos allí en falsos profetas, ¿no? Sino que aplica para nuestra vida, aplica para la familia, aplica para la iglesia, ¿no? Entonces, hay muchas advertencias que el Señor nos está dando en estos cinco versículos que acabamos de leer ahí. Lo primero, obviamente, tener cuidado con los falsos profetas, ¿no? Porque dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Entonces, algo que considerar ahí es, no sé si ustedes lo ven, que el Señor nos está haciendo referencia ahí de que esos falsos profetas vendrán a nosotros, ¿no? Porque mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿no? Con vestidos de oveja. Entonces, no es que uno va en búsqueda de ellos, sino generalmente gente que viene a uno, viene a camuflarse, viene a inmiscuirse, viene a ver cómo se mete por los laditos y todo eso, ¿no? Entonces, cuidarse de ellos porque ellos van a buscar la forma de ver cómo se involucran, cómo se meten, ¿no? Porque es la misma advertencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia ahí en Hechos 20:28, que él les dice, vea, yo ahorita me voy a ir, pero van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas para destruir el rebaño porque no vienen a construir, obviamente son falsos profetas y la intención de ellos es dispersar, destruir, desunir, eh, sembrar cizaña. Bueno, el caso es que es lo que les decía ahí en Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, son varias advertencias con este tipo de situaciones. Ahora, considerando, o sea, ya ustedes saben qué son los profetas ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Tratando de aplicar esto no solamente a la iglesia, sino a nuestra familia. ¿A quién podríamos nosotros encasillar ahí entre esos falsos profetas? Digámoslo, cuando la palabra dice, cuídense de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces y todo ese asunto. ¿A quiénes podríamos encasillar ahí? Aparte, obviamente, porque ya eso lo sabemos, aparte de los que hoy se dicen llamar profetas, líderes, falsos maestros, falsos pastores, pero ¿a quién más podríamos meter ahí como falsos profetas? ¿No le ocurren a nadie? ¿O qué tipo de personajes o a quién? Pongan a volar su raciocinio. O sea, yo sé que cuando uno habla de falsos profetas, inmediatamente se imagina falsos predicadores y todo eso, pero entendiendo qué es un profeta hoy en día, uno dice, bueno, yo con esa definición de lo que es un profeta hoy en día, entonces un falso profeta para mí es, ¿quién? Pastor Ever, Sí, señor, Milton. yo, perdón, yo diría que tal vez el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová que manipula a estos grupos, ¿verdad? Que ya han profetizado, han dado tanta profecía, ¿verdad? Y todas han sido
fallidas, ¿verdad? Han sido falsas hasta hoy, ¿verdad? Creo yo. Bueno, lo que pasa es que, digamos, uno decir los testigos de Jehová o los mormones, porque es que no aplicaría lo que dice Pablo ahí, que cuídense porque es que esa gente va a venir vestida de oveja y todo ese asunto. No, los testigos de Jehová no se disfrazan de nada. Uno sabe, cuando a uno le llega un testigo de Jehová, uno sabe que son testigos de Jehová, y si a uno le llegan los mormones, que es uno machillo y uno negrillo con su plaquita al pecho, y que todos son elder y traen el libro del mormón, ellos no se disfrazan de nada, ellos vienen con lo que son, de frente. El problema es que estos van a llegar a la iglesia, se van a acercar ahí, o a nosotros como iglesia, porque acuérdense que la iglesia no es un edificio ahí, o sea, la iglesia somos nosotros, ¿no? Entonces, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que uno de los peligros de estos falsos profetas es precisamente que nosotros no nos vamos a poder reconocer a simple vista, ¿no? Pero entonces, ¿a quién podría uno meter ahí? Yo sé que está bien lo que tú dices, Milton, pero le quitaría el asunto de los testigos de Jehová, porque no solamente los testigos de Jehová son los que andan, digamos, supuestamente predicando una palabra del Señor que al final no se cumple. Pastor, a todo hermano que diga que realmente es cristiano, pero no lo es. Puede Eso ser. está bien, David, o sea, a los falsos hermanos, gente que uno los tiene etiquetados como cristianos, pero que al final no lo son. Pero ahí no cabe, perdón, la palabra hermano, porque no seríamos hermanos. Bueno, lo que pasa es que, digamos, por eso te digo, por eso es que dijimos falsos hermanos, ¿no? Falsos hermanos, ¿no? Precisamente porque igual cuando uno dice a alguien que diga una profecía que no se le cumple, no sería profeta, entonces por eso se dice falso profeta. Entonces, a los falsos hermanos que profesan decir que son cristianos, pero que no son, como el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, valores de ustedes que han probado a aquellos que se decían ser apóstoles, pero que no lo son, pero se decían ser apóstoles. Entonces, cualquiera de nosotros se puede presentar como un hermano, ¿no? Yo soy cristiano y hermano. O ¿cuántas veces no cometemos nosotros el error de llamar a alguien hermano que no lo es? O llamar siervo a alguien que no es siervo. ¿Me entiendes? O sea... O por ejemplo, sí, lo que dice Milena por acá atrás del trigo y la cizaña. Acuerden que el trigo y la cizaña, cuando le dijeron, ¿qué? ¿Cortamos la cizaña? Dicen, no la corten porque no vaya a ser que corten el trigo en lugar de la cizaña porque son muy parecidos. Déjenlos que crezcan y a medida que van creciendo se va a poner en evidencia quién es quién. Entonces, ¿a quién podríamos poner aquí como falsos profetas? A toda persona que venga digamos, con esa etiqueta de ser un cristiano, un precursor del evangelio, un predicador, alguien que se diga, en la cual nosotros en primera instancia podríamos llegar a tender a confiar, porque van a venir vestidos de ovejas, ¿me entienden? Entonces, por eso es que le decía que cuando hablamos de esto, por sus frutos los conoceréis, a los falsos profetas no nos encasillemos solamente que son predicadores, apóstoles, maestros, no. Cualquier persona que se diga que es cristiana o que profese la fe en Cristo es candidato a ser un falso profeta, ¿me entienden? En la medida en que uno por los frutos no logre reconocerla y verla, ¿no? Es como todos los que se digan que son discípulos del Señor son candidatos a venderlo, a traicionarlo. Obviamente, candidatos, no todos lo van a hacer, ¿no? Entonces, para que no nos encasillemos nada más ahí, que un falso profeta es el que es un predicador y todos esos que ya conocemos, no. Entendiendo que un profeta es aquel que predica la palabra del Señor, profeta del Nuevo Testamento, porque a eso nos llama Pablo cuando dice que profeticemos para soltar, animar, pero en la medida en que sea una persona con un falso cristianismo, o sea, vestido de oveja, pero que es un lobo rapaz, es un falso profeta, ¿no? Entonces, nada más para que no encasillemos nada más ahí que son líderes religiosos, ¿no? Cualquier persona ahí, un falso cristiano puede caer ahí para que apliquemos todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué son peligrosos? Como les decía, por lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Primero, porque no son fáciles de reconocer, ¿no? Primero, Mateo 7:15, guardaos porque vienen a vosotros, ¿qué? Vestidos de oveja. Entonces, estos falsos profetas, que ya sabemos quiénes son parte del rebaño del Señor, porque si no fueran parte del rebaño, digámoslo, cuando hablo parte del rebaño es que se camuflan ahí, porque por eso es que aparentan ser oveja, aparentan ser verdaderos siervos, aparentan ser personas muy espirituales, muy conocedores de la palabra, que conocemos a varios, ¿no? Pero en realidad son lobos que son usados por el enemigo para destruir, para crear cizaña. Recuerden todo ese pasaje que hay de que el asalariado y todo eso, ¿se acuerdan? Que está ahí, pero que cuando viene el lobo sale corriendo. Todo ese rollo, esa historia,
Son personas que siempre están ahí creando esta disolución, ¿no? No son puentes de unión, son puentes que realmente el enemigo las usa precisamente para eso, ¿no? Entonces, recordemos nada más que la palabra misma habla de que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Pero no te escuchamos. Allá. También hay un pasaje, Ever, cuando se presenta este hombre y dice, pero si yo he sacado demonios, he sacado, y dice, no, realmente yo no te conozco. ¿Se acuerda ese pasaje? Pero no se me adelante. Entonces, sí. Sí, no, entonces estamos viendo los peligros, ¿no? Entonces, porque eso está más adelante cuando lo vamos a estar viendo otro. Pero en este caso, digamos, uno de los principales peligros, no el mayor, pero sí uno de los principales peligros de estos falsos profetas, entendamos que ahí metemos tanto a los que enseñan mal como a cualquier cristiano que se diga que no es precisamente que no son fáciles de reconocer, o sea, lo que les decía ahorita del ciego y la cizaña, ¿no? Están metidos ahí dentro del rebaño, pero realmente se camuflan como verdaderos siervos y realmente no lo son, ¿no? Y lo que les decía ahí es que básicamente hasta el mismo Satanás se disfrazaba como ángel de luz siendo lo que era. Entonces, primer peligro, no son fáciles de reconocer. Segundo peligro, sus enseñanzas, ¿no? O sea, que es una de las más tremendas, ¿no? Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, primer peligro, que son difíciles de reconocer. Segundo peligro, lo que enseñan, ¿no? Si es que ahí encasillamos gente que tiene el don de o enseña por lo menos palabra o conoce de tal manera que se le ha dado un rol de enseñar, ¿no? O sea, lo que enseña. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti y de la doctrina, ¿no? No solo la doctrina que enseñas, si es que tú eres maestro, sino la doctrina que escuchas, si es que estás en las bancas, ¿no? Entonces, ese quizás es el mayor peligro de esta gente que tiene por lo menos la habilidad o por lo menos ese rol de enseñar, ¿no? Todo lo que son herejías destructoras o lo que en Timoteo se llama doctrinas de demonios, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son para ustedes doctrinas de demonios de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 4:1? Que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué sería para ustedes doctrinas de demonios? Para mí lo que se está viendo ahora en las iglesias de la prosperidad, todas esas doctrinas, diría yo, diabólicas, que no van acorde a lo que enseña la Biblia. Ok, Keishel. Entonces lo que Keishel dice, bueno, doctrinas de demonios para mí, o sea, dice ella, es todo lo que vemos hoy en día, o sea, doctrinas que están totalmente apartadas de la Biblia, o sea, por ejemplo, como la prosperidad. Entonces las doctrinas de demonios, ¿se acuerda lo que dice Keishel? Y no de acuerdo a lo que dice Keishel, sino que así es. Las doctrinas de demonios no necesariamente son como la doctrina, como así como hay doctrina de los ángeles, que es la angeología, y la doctrina de los demonios que enseñan que es un demonio y todo eso. No, doctrinas de demonios son todas esas doctrinas que se apartan de la verdad de Dios, o sea, cuya sabiduría no viene de lo alto. Recuerden que dice la palabra en Santiago que es una sabiduría que animal, terrenal y diabólica, ¿no? Entonces, doctrinas de hombres prácticamente son doctrinas de demonios, que ella mencionó una de la prosperidad, pero ustedes saben que hay miles de falsas doctrinas herejías, ¿no? Entonces, Pastor, sí. ahí se puede meter lo que es el humanismo, ¿no? ¿El qué? El humanismo. Sí, lo que pasa es que el humanismo, digamos, sí se puede meter, aunque dentro de... ¿Cómo meteríamos nosotros el humanismo dentro de una de estas doctrinas de demonios, por ejemplo? Por ejemplo, alguna doctrina de demonios que a ustedes se les ocurra que uno diría, uy, eso es puro humanismo. La prosperidad, no sé.
La prosperidad, más o menos, pero hay otras que están más ligadas a eso. Acordemos que el humanismo, ¿cuál es el epicentro de las enseñanzas de humanismo? ¿Cuál es el epicentro? Y que todos vamos a ser salvos cuando muramos, todos Bueno, vamos a llegar al cielo. no necesariamente, bueno, esa puede ser, pero digamos que en general, cuando uno habla de humanismo, ¿cuál es el epicentro del humanismo? Como enfocarse en el hombre nada más. Pues el mismo nombre lo dice, el humano, ¿no? El ser humano. O sea, no es Dios ni mucho menos, no, todo gira alrededor del ser humano, ¿no? De cómo se siente, por ejemplo, saca ese campeón que hay en ti, tú lo puedes, tú lo logras, si lo deseas y todo eso, La el epicentro de eso. psicología, Todo eso cuando de sí, la psicología, todo eso de la parapsicología, psicología, todo eso de, ¿cómo era que se llamaba eso? La metafísica, la confesión positiva, todo ese lo asunto cuántico, no deja de ser humanismo, ¿no? Eso, por ejemplo, lo ya alguna, cuántico también, pastor. sí, también. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada de que hay una canción o un dicho que dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿se acuerdan? Caminante no hay camino. Entonces, que eso es muy bonito, eso suena, ¿por qué? Porque es muy humanista, o sea, decir, wow, es que sí, no hay camino, se hace camino al andar, hay que esforzarse, hay que abrir la brecha, tú lo puedes hacer, esfuérzate. Entonces, es como muy humanista el asunto. Pero cuando uno deja el humanismo a un lado y se va a lo que Dios dice, lo que el Señor nos dice es, no, cómo que no hay camino? Claro que sí hay camino, lo que pasa es que hay que ponerse a caminar. El camino ya está trazado. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. O sea, caminante sí hay camino, lo que tienes que ponerte es a caminar, ¿no? Pero lo otro que nos enseña es muy humanista, ¿no? Es como tratar es como esa automotivación o motivarse. Pero bueno, ¿cuáles serían algunas de esas enseñanzas de demonios que enseñan esos falsos profetas? Bueno, lo que decía Keishel ahorita, son enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios o que la manipulan, la tergiversan, ¿no? Y era lo que Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, allá en 1:6, él les decía, wow, estoy maravillado, pero ese maravillado que él menciona ahí no es que, uy, como decimos en Colombia, me descrestaron. En Colombia me descrestaron, o aquí en Costa Rica uno podría decir, wow, me impresionaron, me dejaste perplejo, o bueno, no sé cómo diríamos aquí. Entonces él decía, wow, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Más bien ese maravillado está es, wow, qué decepcionado estoy, ¿ah? Estoy maravillado, o sea, estoy decepcionado de que tan rápido se alejaron de aquel evangelio que les presenté y se fueron por otro evangelio. O sea, y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos diferente evangelio del que habéis recibido sea un anatema. Entonces, esas son las grandes peligros de estas enseñanzas, ¿no? Es presentar otro evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio del Señor, es palabra manipulada, palabra tergiversada, ¿no? ¿Qué más? Estas enseñanzas que básicamente, ¿qué enseñan esos falsos profetas? Pues hablan engaños en nombre de Dios, ¿no? Como pasaba por allá en Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Entonces, es exactamente lo que vemos hoy, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mira lo que dice ahí, hay que tener mucho cuidado con toda esa gente que le dice a uno, Dios me dijo, o Dios me dijo que te dijera, ¿no? No sé si ustedes tienen experiencia o no, pero nosotros sí conocimos una persona en la iglesia que nos decía que ella tenía el don, o sea, de que Dios le decía a ella lo que le tenía que decir a otras personas, ¿no? Dios me dijo que te dijera. Entonces, si usted tiene una relación, ¿qué es lo que debería decirle uno a una persona que se le acerque a uno y le diga, mira, es que Dios me dijo que te dijera esto, esto y esto? ¿Qué debería uno decirle? Sí, que ¿por qué no se lo dijo a usted antes de decírselo a ella? Pues sí, o sea, si yo tengo mi relación con Dios, le digo, ya, pero ¿por qué Dios no me lo dijo a mí? ¿Por qué te lo tiene que decir a mí para que me lo digas a mí? Y si a uno le dicen, alguien se le acerca a ustedes y les dice, pastor, es que Dios me dijo esto y esto, ¿usted qué piensa? O a ustedes, no necesariamente sea un pastor, sea usted, cualquiera de ustedes, alguien se le acerque a Luis David, a Cecilia, a Chile, a Milton, a Floria, a cualquiera, a Mats, digan, mira, es que Dios me dijo esto, ¿vos qué pensás? ¿Qué le debería decir uno? Ya que si se le dijo Dios, ya
Ya uno no puede de oponerse a la voz de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, si alguien se le acerca a usted y le dice, mira que es que Dios me dijo esto, ¿vos qué pensar? Y bueno, pues si Dios te lo dijo, ¿qué crees que te diga? O sea, ¿cómo qué crees que te diga? Pues si de verdad de Dios, pues es parte de tu relación con Él, pero hay que cuidarse mucho de eso porque eso abunda mucho, ¿no? Hay gente que le diga a uno, es que Dios me dijo que te dijera Pastor, esto. Sí, pero y si llegan, digamos, a decir algo, y, no sé, muy descabellado, así, ¿verdad? Dios me dijo tal cosa y uno sabe que es totalmente contrario a lo que haría Dios, diría Dios. Igual uno le respondería así o ya bueno, uno... sí, depende. Por lo general la gente que dice, es que Dios me dijo esto, siempre son anhelos del corazón de la persona, ¿no? O sea, nunca nadie te va, o sea, si alguien me viene a decir, si alguien viene y le dice a uno, es que Dios me dijo que me arrepintiera. Digo, bueno, pues es que, bueno, entonces está bien, no le va a decir uno que para uno no es nada descabellado, ¿cierto? Lo que pasa es que, digamos, uno lo que pondría en duda es, ¿cómo tiene uno que es una persona esperar supuestamente a que Dios le diga audiblemente que se arrepienta cuando todo eso está escrito, todo eso está revelado ya años diciéndole a la gente que hay que arrepentirse, ¿no? Pero, por ejemplo, usando el comentario que hace Cindy, a uno viene alguien descabellado si es una persona de confianza, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, pensemos en algo bien, bien loco. Como que, pensemos un ejemplo, a ver. Por ejemplo, que alguien le diga a uno, ¿no? Mira, es que Dios me dijo que le fuera infiel a mi esposa. ¿Vos qué pensás? Obviamente, uno no le va a decir, bueno, si Dios te dijo eso, pues hazlo, ¿no? Porque si Dios te lo dijo, ahora, dependiendo de la persona que le esté hablando a uno, ¿no? Porque si a uno le viene una persona que supuestamente es sabia en su propia opinión y quiere conocer mucho, uno sabe que eso es descabellado. Dios nunca le va a decir a nadie eso, ¿no? Uno tendría que cuadrarlo, obviamente, decirle, ¿cómo se te ocurre creer que Dios te dijo eso? ¿Tú crees de verdad? Pero habría que tomarlo de una manera diferente a una persona que no sepa nada, ¿no? ¿Tú crees, ven, sentémonos un momentito a hablar, ¿no? ¿Por qué crees tú que Dios te dijo eso? No, es que audiblemente me habló. ¿Y cómo sabes tú que es Dios el que te habló? ¿No? O sea, si hay confianza, porque hay gente que, no, que te viene a preguntar a ti y no acepta nada. Eso fue lo que me dijo Dios y bueno, si Dios te lo dijo, pues ni modo, yo no puedo decir nada. Pero sí tiene razón Cindy en esa, hacernos caer en cuenta de eso, ¿no? Si fuera algo descabellado como tal, lo que pasa es que la mayoría de la gente que le viene a decir a uno, es que Dios me dijo que hiciera este negocio. Bueno, ¿no será que más bien tú quieres hacer ese negocio? ¿No será como, estás seguro de que es la voz de Dios? Porque es que el asunto es ese, ¿no? ¿Tú estás seguro que es la voz de Dios o es la voz de tu corazón? Es el anhelo de tu corazón. O sea, ¿qué es exactamente, no? Porque hay personas que se cierran y decir, no, no, es que Dios me habla a mí audible, ¿no? Yo no sé si ustedes han topado con gente que es terca en decir, es que Dios a mí me habla audible. Por más que tú le digas, pero tú estás de acuerdo que es la voz de Dios, tú estás seguro. Entonces, al final uno termina por tirar la talla, así, bueno, pues si eso es lo que tú crees, pues ni modo, ¿no? Pero obviamente si lo que dice Cindy es cierto, o sea, si es una atrocidad, si es algo, es que Dios me dijo, bueno, hago un paréntesis. Lo que pasa es que la gente no viene y le comenta eso a uno, pero ¿cuántos casos no hemos visto en la televisión de gente que ha matado a su familia porque Dios le dijo? ¿Han escuchado esas noticias? Es que asesinó a su familia porque porque Dios le dijo. Nosotros sabemos, obviamente, que Dios no le va a decir eso, ¿no? Pero hay personas que no le consultan a nadie. Ahora, suponiendo un caso que alguien le venga a uno a decir, pastor, es que Dios me dijo que matara a alguien. ¿Usted qué piensa? Obviamente no le va a decir uno, bueno, si Dios te lo dijo, pues hazlo, ¿no? Porque inmediatamente después lo va a hacer y ¿qué va a decir esa persona? Si esa persona lo hace, ¿qué va a decir después? Que usted se lo dijo. Exacto, o sea, ya el problema, bueno, o sea, no es que van a decir, bueno, orden de captura para Dios, ¿no? No, no, ahí entran en un rollo con eso, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dice Cindy, o sea, vale la pena, vale la anotación de decir, bueno, si alguien viene a uno con una atrocidad tremenda y si hay esa oportunidad, independiente si es atrocidad o no, o sea, puede ser cosa menor, pero sabemos que eso no tiene nada que ver con Dios, aprovechemos la oportunidad, si es que la persona da la oportunidad, ¿no? Porque a veces no la dan, a veces son sabios en su propia opinión, son necios y tercos. Aprovechemos la oportunidad, obviamente, de cuadrarlo y aprovechar eso y decir, bueno, es que tú sabes que Dios no te va, o sea, tú sabes que Dios no te dijo eso, por lo que tú conoces, y si no conoces, Dios no dice ese tipo de cosas, Dios no trabaja así. Pero pensemos primero y indaguemos
¿por qué la persona cree que Dios se lo dijo? ¿Entiende? Porque es que me lo dijo audible. Visualmente no debería haberlo visto porque en la palabra no va a haber cosas de esas. Nosotros sabemos que en la palabra Dios nos manda a hacer cosas puntuales, ¿no? Hay gente que dice que Dios se lo dijo audible, ¿no? ¿Por qué crees tú que es la voz de Dios? ¿Cómo sabes que es la voz de Dios? ¿Me entiendes? Entonces, pero sí, sí tienes razón, Cindy, de que si es algo realmente totalmente salido y está en nuestras manos corregirlo, pues obviamente no podemos decirle, ya, y si Dios te lo dijo, pues ¿qué quieres que te diga yo? Pero sí, cuando alguien le diga a uno, es que Dios me dijo a mí que te dijera a ti, es decir, qué raro, ¿y por qué Dios no me lo habrá dicho a mí? Si nosotros tenemos la misma relación con el Señor, ¿no? Entonces, sí, son dos casos diferentes. Gracias, Cindy. Ever, Sí. Gracias. hubo una ocasión que estábamos ahí reunidos, papá, lo cierra, y supuestamente había ahí una persona como profeta y todo. No sé, entonces le dijo a la compañera que estaba ahí conmigo, dice, tú vas a salir embarazada, le dice, y esta es la hora que todavía ella está esperando. Entonces son cosas que por decir, y supuestamente como que era una señora usada por Dios y profeta y todo, pero salen con unas cosas que dice, bueno, esta gente cómo habla tantas atrocidades. Eso nos pasó a nosotros en una reunión. Ok, sí, porque es que de todo hay, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando estos días y yo decía, ay, señor, que decían que Nostradamus había profetizado la muerte de la reina Isabel. O sea, pues sí, señora, llega para 100 años, ya. ¿Se iba a morir o no? ¿Me entienden? Entonces, son cosas bueno, es que ni para qué pararle bolas a eso. Pero tremendo, es como que yo les diga, les profetizo que a las 12 del día, el día se acaba y empieza uno nuevo. Eso son cosas como tan lógicas. Pero bueno, pero sí, sí, volviendo al tema, sí es cierto, o sea, cuidémonos nada más de esas personas que básicamente están hablando de que Dios me dijo y todo eso, ya lo sabemos, ¿no? Porque realmente la mayoría de las veces son cosas, obviamente, vanidades, la gente que quiere pretender ser más espirituales que otros, ¿no? Entonces, muchas veces, la mayoría son personas que quieren escuchar lo que les agrada escuchar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Jeremías 6:13, mire lo que dice Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico hasta de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz, ¿no? Entonces, es gente muy buena precisamente para saber qué es lo que a la gente le gusta oír, aunque uno hoy en día en la mayoría de las iglesias pues uno no necesita esforzarse mucho para saber qué es lo que la gente quiere oír, ¿no? La gente lo que quiere oír es prosperidad, que quiere oír que van a estar bien, que nunca se van a enfermar, y todo ese asunto, ¿no? Que hace parte de esas enseñanzas de estos falsos profetas. Y te digo, no solamente las que enseñan, sino gente que viene con uno y casi siempre su vocabulario es de eso, ¿no? De estar bien con los demás, de estarle diciendo cosas bonitas, que te va a ir bien. Hay gente que es experta en eso, ¿no? O sea, ese es su lenguaje favorito. Bueno, otras cosas, como ya lo sabemos, muchos confunden lo que es la profecía con la adivinación, que eso ya lo hemos hablado varias veces. Eh, por ejemplo, advertencias que el Señor daba, obviamente, que son artimañas que siempre se han usado, por ejemplo, en Ezequiel 13:7. Dice, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, ¿no? Ya todos sabemos que es parte de la queja del Señor, de gente que se va de una oyendo cosas que sabemos que Dios no las dijo. Bueno, como decía Cindy ahorita, que Dios me dijo esto cuando nosotros sabemos que realmente Dios no ha hablado ahí por lo que nosotros conocemos de la palabra. Ok. En Hechos 16:16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha, ¿se acuerdan de esa muchacha que tenía el espíritu de adivinación? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, esta pues siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, ¿no? O sea, no estaba diciendo cosas que no fueran, ¿no? Quienes nos anuncian el camino a la salvación, pero eso realmente ya llegó un momento en que desagradó a Pablo y entonces, porque Pablo obviamente teniendo el don de discernimiento y sabiendo exactamente las intenciones del espíritu de adivinación que estaba en ella, porque no hay que confiarse mucho de eso. Mire que esta muchacha tenía espíritu de adivinación y tenía otras intenciones porque lo usaba para lucrar, pero no era profecía ni mucho menos. Pero comenzó a exaltar mucho a Pablo y a todas esas, y ¿con qué intenciones? Solo Pablo lo sabrá, obviamente, y porque es algo que a él le desagradó, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho de la adulación, ¿no? De gente que generalmente
esté a toda hora, como decía esta muchacha, ¿no? Anunciando, estos son siervos de Dios, que bueno, hasta que Pablo le dijo más bien al Espíritu que estaba en ella que saliera y salió, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho de eso también. Nosotros como cristianos, porque vea, el ser humano, eso es algo interesante y curioso, el ser humano por naturaleza, o sea, yo creo que nosotros en algún momento anduvimos por esos caminos, el ser humano por naturaleza siempre tiene esa inclinación a conocer lo que le va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, aunque sabemos que no debería ser así, pero uno le gustaría saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, tener esa capacidad de decir, wow, ya saber, porque uno diría, wow, cuántas cosas no me evitaría y qué problemas no evitaría y haría las cosas correctas, tomaría las decisiones que son. Entonces, siempre hay esa inclinación del ser humano de conocer qué es lo que va a pasar en el futuro y por eso muchos caen en esa tentación, digamos, de lo que es el ocultismo y todo eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que realmente el único que conoce el futuro es Dios, ¿no? El pasado lo conocen todos los demonios y todo eso, por eso es muy fácil que alguien te diga tu pasado y todo eso. Y cuando te digan algo de tu futuro, pues están bateando, están adivinando, adivinación, se trata de eso. Pero el único que conoce nuestro futuro es el Señor, nada más. Y como cristianos, lo único que nos deberíamos no conformar, sino preocupar básicamente es de entender de que nuestro cuidado y todo lo que tiene que ver con nuestra vida está en las manos del Señor, ¿no? Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que fue el Señor lo que les dijo cuando les mandó la gran comisión, ¿no? Eso es lo único que a nosotros nos debería preocupar nada más, de que el Señor esté con nosotros todos los días, ¿no? Que es una decisión personal que nosotros tenemos que tomar, como lo vimos ahora rato con lo de la puerta estrecha y todo eso, ¿no? Y recordar nada más que en todos estos temas de profecías y todo eso, evitarnos todo eso, los falsos profetas, ¿cómo se evitan? Entendiendo que nosotros tenemos ya la palabra profética más segura que la Biblia, ¿no? Eso está en 2 de Pedro 1:19. No necesitamos profecía, no necesitamos adivinación, no necesitamos nada, no necesitamos que nadie nos diga nada. En la palabra está todo estipulado. Ahora ustedes podrán decir, pero pastor, ¿cómo que no necesitamos que nadie nos diga nada? Entonces, si nadie, aquel que le decía, hey, ¿estás entendiendo lo que lees? Dice, pues si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender? Entonces, ¿cómo dice usted que no necesitamos que nadie nos diga nada? No, o sea, una cosa es que nos expliquen, otra cosa que no entendamos, pero no podemos depender de que todo el tiempo nos estén diciendo lo que, digamos, la palabra como tal, o estar escuchando. Yo sé que la palabra viene por el oír, en un primer nivel de fe, pero después viene una responsabilidad personal de cada uno de escudriñar las escrituras, porque ahí es donde está la vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos para escudriñar la palabra? Nada, decidirnos a hacerlo y ir con una actitud correcta a ella nada más, pero no necesitamos ni que nadie nos empuje, ni que nadie nos anime, ni que... Si la palabra misma no nos anima, no nos exhorta, no nos empuja a buscarla, digámoslo, ¿quién más lo va a hacer? Y los falsos maestros, pues menos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos reconocer a esos falsos maestros? Bueno, el Señor lo dijo ahí muy claro, por sus frutos, ¿no? Mateo 7:16, por sus frutos lo conoceréis, o acaso es que se recogen ubras de los espinos y higos de los abrojos. Todo buen árbol da buen fruto, porque un buen árbol no puede dar mal fruto, pero un mal árbol tampoco puede dar fruto. Todo lo que leyó Shirley ahora, porque el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el Señor nos está dando ahí en esos pasajes, en esos versículos, la mejor manera de reconocerlo, ¿no? Y cuando les hablo de estos falsos profetas, no solamente falsos maestros, sino falsos hermanos, por sus frutos, ¿no? Por la manera en que se comportan, por su vida como tal, por lo que están generando, ¿no? Cómo actúan, cómo se desempeñan, qué enseñan, si lo que enseñan está amparado por la palabra o no, si lo que hablan está sustentado por la palabra o no, porque acuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que una persona habla, uno sabe lo que hay en su corazón y uno puede saber si realmente hay pensamientos o no de Cristo y si eso no es cristiano, ¿no? Segunda de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error, ¿no? Entonces, imagine que disoluciones, o sea, palabras infladas, palabras vanas, o sea, en medio de su propia soberbia, con un falso conocimiento, o sea, gente que se cree más que otra, más espirituales que otros, ¿no? Entonces, todo eso hace parte de los frutos, ¿sí? Por los cuales van a ser conocidos, ¿no? Ever, Sí, por decir algo, sí, yo sé que la falsa doctrina es manipular y sacar un texto del contexto y toda la cosa y aumentar.
Pero, por ejemplo, si estamos enseñando, y si no nos preparamos, ahí entraríamos en ese rango, si no nos preparamos bien para dar, claro, a través de la palabra, dar ese mensaje, ahí estamos entrando en esa línea de falsos profetas. Bueno, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es cuando uno con dolo, digámoslo así, con conocimiento de causa, agarra un texto bíblico y lo manipula y lo tergiversa y de ahí saca una falsa enseñanza para manipular a aquellos que no conocen. Eso es un caso, ¿no? Y ese es el origen de casi todas las falsas doctrinas. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo quiera compartir con ustedes una enseñanza y, por ejemplo, no la prepare lo suficientemente bien. Entonces, más bien por ir saliendo del paso, comience, en vez de lo que dice la palabra, comience a meter cosas mías como a complementar o basado en mi experiencia, en mis vivencias y todo eso. Si eso es parte de manipular y más bien ir en contra de lo que la palabra dice, pues indudablemente estoy cayendo en una manipulación de la palabra. Pero digamos, si yo, por ejemplo, les voy a decir a ustedes, hoy vamos a ver lo del Padre Nuestro, vamos a ver la enseñanza del Padre Nuestro y vengo y se los leo y comenzamos a analizar el Padre Nuestro y entonces ustedes dicen, no, pues eso lo hubiera podido yo leer en internet y todo ese asunto, pero yo no lo hice con mala intención, ¿me entiendes? O sea, sí contristo al Espíritu en la medida en que yo diga, mira, no hice mi tarea, no me preparé lo suficientemente bien o todo ese asunto, pero no lo estoy haciendo con dolo, ¿me entienden? Mi intención no es sacar provecho de ustedes, ni de manipularlo, ni que ustedes vayan en una dirección contraria, que a eso se refieren las herejías y las falsas doctrinas, es al apartarlo a uno del evangelio de Cristo y ese por otro lado. ¿Sí me entienden? Entonces, son hilos delgados, ¿no? O sea, porque sí, peca uno ya, y digo peca uno porque son pecados que no son de muerte en la medida en que eso contrista al espíritu en decir, bueno, esfuérzate, ¿me entienden? Pero no caería, digamos, en que yo sería un falso profeta como tal, porque no estoy manipulando ni estoy forzando a que alguien se desvíe. Ahora, insisto, si por el hecho de no prepararme estoy rellenando más bien y metiendo cosas que son más bien mías y enseñándoles a ustedes con experiencias personales que no tienen nada que ver con la palabra, pues obviamente ahí ya me estoy desviando y eso sí caería en ese grupo, ¿no? Pero habría que analizar bien el caso. Pero la mayoría de las veces que se hablan de herejías y falsas doctrinas de gente con conocimiento de causa, con dolo, lo que hacen es manipular un texto bíblico, incluirle cosas que van con otras intenciones para forjar o digamos como inducir a la gente a que vaya o que se desvíen por otro camino. Ok, bueno, entonces, les decía que la manera más certera de conocer a esta gente es por sus por sus frutos, ¿no? Obviamente lo que el Señor nos está enseñando ahí, ¿no? Y recordar nada más lo que Él dice, ¿no? Van a tener una apariencia de piedad. Recuerden que una apariencia de piedad, la piedad tiene que ver, es esa cualidad de la inclinación hacia las cosas de Dios, ¿no? Piedad, o sea, una persona pía es una persona que está inclinada hacia las cosas de Dios. Por eso es que a los pecadores que no están inclinados hacia las cosas de Dios les dicen impíos, ¿no? Sin piedad, ¿no? Entonces vienen con esa apariencia de piedad, como con como con ¿cómo le llaman a lo que tienen los monjes? Los hábitos, ¿no? Como con ese hábito, esa apariencia, ese asunto. Por eso es que él habla de que vienen vestidos de oveja, ¿no? Pero a la larga por dentro son lobos rapaces. O como dice Tito 1:16, porque profesan conocer a Dios, pero realmente con sus hechos lo niegan, siendo dominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Entonces, esa es una apariencia de piedad cuando usted viene y confiesa, digámoslo, y dice, es que yo soy como le pasó a Jonás, ¿se acuerda? Cuando le decían, bueno, pero ¿quién eres tú que nos traíste tanto pleito? Y dice, no, yo soy un hebreo temeroso de Dios. Entonces, confiesan o profesan ese temor a Dios, pero ¿qué hacía, por ejemplo, en el caso de Jonás, huyendo de Dios? O sea, tú no puedes decir que tienes un temor de Dios entendiendo que el temor te lleva a respetarlo, a obedecerlo, pero andas huyendo de él, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, por la forma en la que se comportan, es lo que el Señor nos aconseja ahí de mejor camino para reconocerlo, ¿no? Y son personas que, como dice Judas, versículo 11, se acomodan a estas tres características que habla en Judas, ¿no? Por ejemplo, Judas, versículo 11 dice, porque también Judas es un libro, una carta, porque no es un libro, es una carta que se enfoca mucho en la apostasía, ¿no? Y en todo esto de los falsos maestros. Judas, versículo 11 dice, hay de ellos
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, ahí habla tres cosas propiamente que caracterizan a estos falsos maestros, entendiendo que estos falsos profetas pueden ser también falsos hermanos. Primero, han seguido el camino de Caín. Bueno, todos conocemos la historia de Caín, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino de Caín? Bueno, a Caín no le importó que su hermano muriera, ¿cierto que no? Entonces, a esta gente, pues no le importa que si sus hermanos, entre comillas, porque entra lo que mencionaba ahorita, no me acuerdo quién era, si era David o Milton, que entonces no son hermanos, si están en otro lado, tienen hermanos, pero digamos, no les importa si sus hermanos, entre comillas, terminan muriendo eternamente a causa de sus falsas enseñanzas. O sea, hay gente que no le importa. O sea, alguien por ahí preguntaba alguna vez, pastor, ¿y no será que estos falsos maestros y toda esta gente que enseña falsas doctrinas, no será que ellos no saben que están equivocados? ¿Ustedes qué creen? No sé si me entendieron la pregunta. De hecho, pastor, yo también tengo esa pregunta. La vez pasada me estaba preguntando eso. ¿Ustedes qué creen? O sea, de que si estos falsos maestros, falsos profetas, ¿será que ellos no saben que están equivocados? Claro que sí. Claro que sí saben, pastor, hasta los hijos se dan cuenta que están engañando a la gente. Ok, entonces, sí. Perdón, Ajá. cabe la posibilidad que alguno esté como en algún momento estuvo Pablo, que él defendía lo que él creía que estaba bien, pero estaba incorrecto. Bueno, pensemos en ese ejemplo de Pablo. Porque Pablo, digámoslo, o Saulo de Tarso en su momento que era conocido, él sí era celoso de las cosas de Dios y digamos, lo que él hacía, pues no era con dolo, digamos, no era para beneficio propio, digámoslo, de él. Sí estaba en medio de su ignorancia haciendo algo que no debería hacer, pero no era para beneficio de él propiamente, porque, o por lo menos la Biblia no lo menciona de que Pablo cada vez que asolaba una iglesia, pues ganaba comisión o algo así, sino que lo hacía propiamente movido por su propio celo de las cosas de Dios, ¿no? Pensando en el dolo, digámoslo así. Eh, Pensemos en si hay alguien hoy en día, algún líder de estos que diga, pues seguro será que cree que está haciendo las cosas bien, pero digamos, con todo el dinero que se mueve en estas iglesias y todo ese asunto y Enlace. es como muy difícil, ¿no? O sea, de que alguien que alguien piense que realmente, por ejemplo, ahorita que andan en esa maratónica de enlace y todo eso y ya sabemos cómo se mueve eso, ¿no? Si ellos creerán de verdad que lo que hacen está alineado, es cuidar las cosas de Dios y todo eso, pues es como muy complicado, ¿no, Paula? No Pero, sé, no descarto que de pronto haya alguien que diga, no, yo estoy bien o algo así, pero será, o sea, no sé, por eso les pregunto. pero, por ejemplo, perdón, digamos, si hablamos de los apóstatas, claramente sí, ¿verdad? Porque están utilizando su conocimiento para beneficio. Pero en el caso de los seguidores, entonces, obviamente siguen por ignorancia o por ejemplo, una persona que es súper católica y que ellos se sostienen en creer de que están bien o los mormones o bueno, ¿cómo se llaman estos grupos? Los Secta, ajá, testigos. ajá, ajá. Eh, ellos obviamente están doctrinados, mal doctrinados, pero, pero asumen que ellos están bien como nosotros lo asumimos y lo creemos. Ok, Sí, no sé si me entienden. no, sí, yo te entiendo. Pero bueno, pensemos, es que sí, cuando uno habla de mormones y testigos de Jehová y todos estos otros grupos, que no son cristianos obviamente, pero aquí tendríamos que ceñirnos a lo que es la iglesia de Cristo. O sea, los testigos de Jehová y los mormones, ellos no hacen parte de la iglesia de Cristo porque no lo aceptan a él como tal. Entonces, obviamente, dentro de lo de ellos, pues ellos son, si uno analizara a los mormones y a los testigos de Jehová con la iglesia cristiana, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, no creo que se vean tanta división como si se ve en la iglesia cristiana.
los testigos de Jehová creen en lo suyo y ellos están en esa parte, sí son unidos, digamos, en lo que creen y creen, y los mormones en su profeta y todo ese asunto, ¿no? No creo que, digamos, en este tipo de religiones no se ve tanta división como sí se ve en la iglesia cristiana, donde sí hay cantidad de doctrina, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia católica. La iglesia católica, por eso es que uno como católico, uno no se preocupa, digamos, en decir, es que voy a buscar una iglesia que no importa que, no, uno cuando es católico, ¿a qué iglesia iba? Era cerca en la comunidad. A la que me Te lo quede llevaron. cerquita, o donde lo llevaron, a la que me quede cerquita a la casa, porque a mí no me preocupa eso, es que no vaya a la iglesia que le quede más cerca, sino que vaya a la iglesia donde se predique la palabra. En la iglesia católica eso no aplica, ¿por qué? Porque la misa es la misma en todo lado, ¿me entiendes? ¿Me acuerdan cuando repartían esas hojitas de la misa? Que eso era, no sé si aquí lo repartieron o no, eso era lo mismo en cualquier iglesia que uno fuera, y de hecho había un guión para cada domingo, esta es la hoja del domingo 10 de septiembre del 2021 y esto es lo que se va a hacer y todos los curas se sujetaban a esa hojita, ¿no? Entonces, en ellos no hay esa división que puede haber acá. Pero hablemos de la iglesia del Señor, porque estos falsos profetas de la advertencia del Señor, obviamente, y la de Pablo y todo eso, era para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, ahí tal vez no tendrían cabida todo esto de los mormones y los testigos. Ellos están equivocados en lo suyo, obviamente, pero es que ellos no son cristianos. Entonces, como no aceptan a Cristo, entonces, digamos, todas esas advertencias que se están dando aquí, pues no sería del todo para ellos, ¿no? De la iglesia de Cristo como tal, ¿no? Entonces, estábamos hablando obviamente de esto de que no les preocupe que sus hermanos mueran por sus falsas enseñanzas, y estábamos preguntando si será que esta gente creerá o no sabrán que están equivocados. Obviamente los testigos de Jehová no creen que ellos están equivocados porque dentro de lo que ellos profesan, esa es la verdad, ¿no? Y es lo que ellos creen y así van a morir con esa verdad. Ahora, nosotros que estamos acá, sabemos que ellos, pues de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, pues no van a ser salvos en la medida en que no reciban a Cristo. Pero bueno, ellos profesan otra cosa, de que ya cuando uno muere hasta ahí llegó y ya nada más, ¿no? O sea, algunos creen eso nada más, y que los que se van a salvar ya son 244,000. Bueno, todas esas cosas que ellos creen, ¿no? Pero digamos, pero pensemos en la iglesia cristiana como tal, los que se dicen que son cristianos, que son del cuerpo de Cristo, ¿no? Y que sabemos que andan en falsas doctrinas. Entonces ya Paula decía, obviamente, está bien, digamos que los que enseñan, ellos lo hacen con dolo y todo eso, pero pensemos en la gente que está en las iglesias, la gente que habrá gente ahí que crea que sí, que esa es la verdad. Eh, Pensemos en ello, pongámonos en los zapatos de toda esa gente. Y bueno, más de uno de los que están aquí alguna vez estuvieron ahí, ¿no? O sea, ¿realmente sabrá la gente o no que están equivocados o no? O en medio de su religiosidad era, no, aquí está la verdad, porque es que a uno le cuesta, o sea, uno ve esas mega iglesias donde la gente prácticamente por su pastor, o sea, te digo, ni por Cristo harían lo que harían por su pastor. ¿Sabrá esa gente que está equivocada o no? Pastor, bueno, esa es una de las preguntas que yo siempre me hago porque uno escucha prédicas y muchas veces son muy psicológicas. Entonces la gente se va más por el mensaje psicológico de que se acomode bien a su problema que que a señalar el pecado tal vez en el que uno esté. Yo lo he visto así o lo he tratado de entender así porque uno se pone a ver prédicas de esos pastores de prosperidad y todo eso, y es meramente psicológico, hasta chistes sacan y todo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que esto no es lo de Cristo? Entonces, Sí, yo, ¿ustedes se acuerdan ahorita que vimos lo de no me acuerdo si era el camino y todo eso, que había diferentes tipos de personas, ¿no? Hay unas que definitivamente no quieren salir de su pecado. Hay otras que por más que escuchen plan de salvación y todo eso, dicen, no, yo prefiero más bien no atenderlo porque me gusta como estoy viviendo, ¿no? Hay otras que, acuerda que decían Romanos 1 que, pues, conociendo a Dios, más bien se envanecieron y todo ese asunto, ¿no? O sea, hay gente que, el problema que hay en muchas de estas iglesias es que la palabra que se les da no es la palabra, no es el evangelio de Cristo, o sea, es un evangelio maquillado,
no se les confronta con el, ni se les habla del pecado, ni siquiera, ni se les habla del plan de salvación, ni que hay que nacer de nuevo, o sea, no se les predica el ABC del cristianismo, que es los rudimentos de la doctrina, ¿no? Pero tampoco es que hagan el esfuerzo de buscar la verdad, ¿no? O sea, como decíamos ahorita, nosotros tenemos la capacidad de buscarla, la palabra está ahí, la sabiduría clama en las calles. Entonces, sí hay mucha gente acomodada y lo que decíamos ahorita, la luz vino, pero no prefieren la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque están acomodados ahí, porque les gusta el estilo que llevan, porque no se les exige, porque les gusta, digámoslo así. Entonces, yo sí creo, sí debe haber un remanente. Yo no me atrevería a decir, pues, que toda la gente que está en las mega iglesias es mala gente, o sea, son malas personas, pero sí la gran mayoría saben por qué están ahí, ¿no? O sea, saben que están escuchando lo que les gusta escuchar, se acomodan a uno que les habla a la gente lo que quiere oír, otros que están ahí porque les dicen lo que quieren escuchar, etcétera, etcétera. Pero no faltarán los casos de gente que en medio de su ignorancia creerá que está en el lugar correcto, pero eso no lo va a justificar, eso no va a ser una razón para que el Señor Dios es un Dios justo, ¿no? Y al final uno no va a decir, es que viera que nadie me dijo, o me engañaron, o yo, no, o sea, el Señor siempre ha puesto a sus atalayas desde el inicio de los tiempos, siempre han estado ahí, y la gran mayoría de la gente siempre ha optado por irse por el camino ancho, ¿no? Y espacioso, ¿no? Pero sí, digamos que volviendo a esto que estamos aquí, una de las características es eso, que dice ahí en Judas, versículo 11, que han seguido el camino de Caín, o sea que realmente, por lo menos los que enseñan, esos falsos maestros, pues no les importa, yo creo que no les importa, porque ellos con el conocimiento que tienen de la palabra saben que lo que están enseñando no es la sana doctrina, no es el evangelio de Jesucristo, mas sin embargo, no les importa, digámoslo así, porque van detrás de lo suyo, ¿no? Como le decía el Señor cuando defendía a Timoteo y a ti te decía, es que mando a Timoteo porque es el único que me queda, porque es el único que realmente tiene ese celo de las cosas del Señor y todo eso, porque la gran mayoría de la gente va por lo suyo, va buscando su propio beneficio, ¿entiendes? Entonces esta gente va por lo suyo. Y si el ir por lo suyo conlleva el que la gente se pierda porque hay que enseñarles mal para que te den lo que tú quieres tener, pues no les importa, porque si les importara realmente enderezarían su camino y enseñarían lo que es el verdadero evangelio del Señor, ¿no? Entonces es una de las características básicamente que menciona ahí, han seguido el camino de Caín en esa línea de que no les importa si sus hermanos mueren o no mueren, ¿no? Después dice que se lanzaron por lucro en el error de Balán, ¿no? No sé si ustedes saben la historia de Balán, que no sea Milena. Pues. ¿Ustedes saben cuál es la historia de Balán? ¿O quién? Cuando se hablan de Balán, ¿de qué se acuerdan? Del profeta y la famosa mula que le habló. ¿Y por qué le habló Milton? ¿O qué le pidieron a ese profeta? Porque Dios lo envió hasta a un lugar y él, creo que, bueno, lo que entiendo, no, ese fue Jonás, perdón, estoy equivocado. Así que está en la panza de la mula y que los 3 días la mula lo sacó. Sí, estaba confundido con eso, sí. Sí sé que es el... Hicieran. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de Balán? Bueno, sí tiene que ver con la mula que le habló, pero digamos a Balán le pidieron, la gente le pidió un favor, o sea, le dijeron que hiciera algo, ¿no? Que fuera a maldecir Sí, a él le pidieron que maldijera al pueblo de Israel, que maldijera, ¿no? Y a cambio de eso, ¿qué le estaban dando? Y le ofrecían un aporte ahí. Plata, ¿no? Le ofrecían. Sí. Entonces, bueno, obviamente él al final no lo maldijo porque, pues, digo, no puedo maldecir algo que está bendito y todo eso. Sí. Pero no es porque no quisiera, digamos, no es que no le llamara la atención el dinero, ¿no? Porque sí, al final él quería hacerlo y todo eso. Lo que pasa es que no le dieron la plata al final, ¿no? Pero no pudo hacerlo, pero al final lo quería hacer porque le llamó la atención el dinero y todo eso. Entonces, por eso habla aquí de que se lanzaron por lucro en el error de Balán. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Obviamente lucran con el evangelio, eso lo sabemos, son mercaderes religiosos, o sea, básicamente las iglesias es un negocio, cuando uno le hablan de iglesia y todo eso, la gente lo mira como un negocio de una, ¿verdad? A uno le decían, ¿usted quiere conseguir plata? Sí, bueno, ahora un bar o ahora una iglesia, ¿no? Es triste, pero ese es el concepto que la gente tiene, ¿no?
de que se lucra con las almas y todo eso, porque hay por los malos testimonios precisamente de estos malos profetas, ¿no? Entonces, no solamente siguió el camino de Caín, sino que se han lanzado por el error de Balaam, y también perecieron en la contradicción de Coré. Alguien sabe quién era Coré o qué es el asunto de Coré? ¿Por qué habla ahí perecieron por el asunto de Coré? ¿Quién era Coré? ¿Se acuerdan? No, es un personaje, pero ¿qué hizo Coré? ¿Alguien ha leído esa parte o no? Coré trabajaba en el templo, era encargado de jalar las cortinas con un carruaje cuando la nube se meneaba, él era encargado de jalar eso entiendo ahí. Pero, ¿qué le pasó a Coré? O sea, ¿en qué Se rebeló terminó? contra Moisés. Exacto, o sea, ellos se conspiraron contra Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, es gente, cuando hablan ahí, cuando dice ahí que perecieron en la contradicción de Joré, es que realmente ellos al final se obstinaron de estar bajo el mandato de Moisés y conspiraron contra él porque no les gustaba estar sujetos a ninguna autoridad ni nada de eso. Entonces, esta gente, estos falsos profetas, no solamente han seguido el camino de Caín, por lo que ya sabemos, no solamente se lanzaron por el lucro del error de Balaam, que lucran, sino que perecieron en la contradicción de Jonás, es decir, no les gusta estar sujetos a nada, ¿no? O sea, ni alguna autoridad, ni nada de eso, sino que básicamente son el epicentro del poder, ¿no? Y es esa ansia de poder y el tener y el tener y el tener. Entonces, eso es parte de los frutos que este tipo de personas dan, ¿no? O sea, no se sujetan, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esta parte de que hablaba el Señor aquí, de cuidarse de los falsos profetas, porque por los frutos los vamos a ver, no solamente aplica para ellos, como les dije, sino aplica para cualquier persona que se diga que es cristiana, ¿no? Estar muy pendientes de los frutos, la forma en la que se comporta, cómo sustenta lo que dice con su vida, ¿no? Porque acuerde que una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que uno hace, pero las dos tienen que ir en armonía, ¿no? ¿Cómo se le llama a lo que uno cree y cómo se le llama a lo que uno hace? Cuando yo les digo a ustedes, es que yo creo en esto. Hay obras. Eso, la fe y las obras. Las obras sustentan o hacen visible la fe, ¿no? Por eso es que de nada sirve decir que uno cree, yo tengo fe, si no tengo obra, porque sería una fe muerta. No quiere decir que no exista, sino que sí. ¿Qué pasa con los muertos? Los muertos no actúan, no hacen nada. Entonces, ¿de qué me sirve a mí decir que creo si no hago nada? Es algo muerto, es algo que no tiene vida, no tiene movimiento, no tiene nada, ¿no? Entonces, pero esas obras básicamente representan lo que son los frutos, lo que uno habla. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Pues por los frutos. ¿Por qué son peligrosos? Por todo, ¿no? Yo resumiría los dos principales peligros de estos falsos profetas, tanto los que enseñan como los falsos hermanos, es primero porque son difíciles de reconocer porque están metidos ahí en medio de nosotros. Y lo segundo es por lo que enseñan, ¿no? Eso es lo que los hace demasiado peligrosos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? No sé si alguien quiere. Vamos a dejarlo otro para dentro de 8 días. Nos falta ver esta parte, bueno, el de nunca os conocí, que es lo que Milena mencionaba ahorita. Creo que falta ese y los dos cimientos. Creo que faltan esos dos nada más y terminamos esto. El otro martes ya terminamos, entonces. Y estamos listos para hacer el quiz de todo el sermón del monte. Voy a prepararles un quiz para dentro de 8 días. Terminamos esos dos temas y lo hacemos, a ver cómo nos va, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Antes de irnos, voy a dejar de compartir aquí. ¿Alguien quiere aportar algo adicional? Ver, Dime. apaga aquí para que pueda. Es que cuando dice que por los frutos los conoceremos, pero a veces se demora mucho que salgan los frutos, digamos, de una persona. Entonces siempre está, digamos, si hay engaño, siempre vamos a estar así engañados, confiados que es tal, porque cuando los frutos, bueno, cuando los frutos siempre van a demorar, ¿sí me entiende? Y siempre va a dañar muchas personas, van a dañar muchas amistades y todo, porque pienso yo que los frutos, como es a lo último, que ya va a salir y entonces siempre
cuesta. Pero es que tú cuesta. acabas de decir algo ahí, o sea, tú dices, es que, digamos, como los frutos se demoran en salir, entonces mientras los frutos salen, esa persona va a causar mucho daño. Pero es que el hecho de que esa persona cause daño, ya es fruto, ¿no? Es parte, es visible el asunto. A no ser de que haga daño, digamos, de una manera agazapada, que nadie la mire, que nadie se, pero digamos, las obras de la carne es cuestión de tiempo para que sean expuestas, ¿no? O sea, como dice Gálatas 5:19, visibles son las obras de la carne, o sea, es muy difícil y sí va a haber un tiempo, obviamente, y por eso es que el trigo y la cizaña no se podía cortar, había que dejar que creciera un poco, porque no podríamos saber, hay que darle el beneficio de la duda a la gente, pero hay gente que de entrada, no necesariamente sin darles tiempo, ya empiezan a hacer manifiestos sus frutos, ¿no? Digamos, lo que tienen adentro. Recuerde que uno, hasta hablando, ¿no? De la abundancia habla la boca, entonces hablando ya comienzan a dar frutos, ¿verdad? Porque había que definir qué es el fruto realmente. Uno en un árbol, obviamente sí hay que esperar a que crezca, hay que abonarlo y todo, y que salgan ramas, hojas para que dé el fruto. Pero muchas veces uno reconoce un árbol, no necesariamente por el fruto. Hay gente que reconoce un árbol por la hoja, por la rama, por el tallo, ¿me entiendes? O ven un árbol creciendo y dice, uy, eso es un árbol de tal cosa. Y digo, ¿cómo hiciste para dar cuenta? Porque es que ese es el tallo, esas son las ramas. Aunque el fruto no haya salido todavía, ¿me entiendes? Entonces hay forma, hay personas que todavía no han hecho manifiesto del todo lo que son, digámoslo así, pero uno le va viendo sus ramitas, sus hojitas, su tallito. Entonces, ¿sí me entendés? O sea, a veces no es necesario esperar a que salga todo, pero es parte de los frutos también, es parte de, ¿no? Hay gente que de entrada ya uno se da a conocer de una, ¿no? Pero hay gente que no habla mucho, entonces uno no sabe qué hay en su corazón, entonces uno no sabe si realmente es una persona noble o no, entonces hay que seguirla observando, entonces pero hay personas que de pronto no hablan, entonces por ese lado no, pero la forma en la que actúan, dice, mira, esa persona es servicial, es acomedida, es solícita, por ejemplo, como hablábamos en algún momento, que una persona solícita es aquella que hace las cosas sin que lo manden. Entonces, aunque no hable, pero ya aunque no le muestre hojas, pero uno le ve las ramitas, entonces, ¿me entiendes? Pero hay de todo hay en esto, ¿no? De todo hay, pero al final sí, o sea, es parte de lo que uno es, ¿no? La vida de uno, acciones, pensamientos, palabras, actitudes, todo eso hace parte de lo que uno es como tal, y uno podría meterlo ahí en el paquete de que por esas cosas vamos a ser conocidos. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos. Como les decía, ya dentro de 8 días terminamos esos 2 temas, hacemos un quiz rapidón para que lo contesten y nada más para reforzar algunos temas particulares de estos 3 capítulos que hemos visto de Mateo, capítulos 5, 6, 7. Sí les recomiendo echarle una leidita otra vez a los 3 capítulos, recuerde lo que hablamos en algún momento cuando empezamos con las bienaventuranzas y todo lo que hemos visto en estos, creo, no me acuerdo si son 5 o 6 martes que hemos estado compartiendo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Shirley, si quieren nos despides tú en oración, ¿vale? Señor, gracias por la palabra que nos diste el día de hoy. Ilumina nuestros corazones para poder actuar conforme a tu voluntad, para poder aplicar y enseñar a las personas que están a nuestro lado, para poder aplicar y hacer valer tu palabra, para que crezcamos y menguemos para ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, por la bendición del día de hoy, por todas las misericordias del día de hoy. Ayúdanos a ser mejores personas cada día, a servir a las personas que nos necesiten. Amén. Amén.